Buenas noches para todos. Mi nombre es Miguel Martínez. Yo soy el subdirector del Instituto Nacional de Seguros FASECOL. Con agrado el día de hoy queremos lanzar este convenio de cooperación que tenemos con la organización Alianza Caoba, organización que está liderada por el DNP y está también fondeada y con alianzas estratégicas con grandes organizaciones tanto universitarias como de la empresa privada en Colombia, entre las cuales está Bancolombia, está Nutresa, está IBM, está SAS, y por parte de las universidades está la Universidad Javeriana, la Universidad ICESI, la Universidad de AFIT. Nosotros como Instituto Nacional de Seguros buscamos con este convenio básicamente poder poner todos los medios para nuestro sector asegurador colombiano y latinoamericano, donde nosotros hacemos presencia, a través de la creación de cursos que puedan fortalecer las habilidades de los profesionales de nuestra industria en todo lo relacionado con las nuevas tendencias como la analítica, el Big Data, entre otros. Adicionalmente, a partir de este momento estamos ya diseñando con Alianza Caoba productos y servicios de consultoría para poner a disposición de cada una de sus organizaciones, aseguradoras, reaseguradores, intermediarios y demás actores de nuestra industria aseguradora colombiana y a nivel nacional. Para ello hemos decidido crear un ciclo de webinars denominado Introducción a la Analítica para la Toma de Decisiones. El día de hoy iniciamos con el primero, que se denominará Ecosistemas y Transformaciones Digitales. El segundo se denominará Analítica de Big Data para la Toma de Decisiones, que se realizará el 10 de noviembre a esta misma hora, a las 6 de la tarde. Y finalizaremos con uno tercero que se denominará Casos e Iniciativas de Analítica de Big Data en el sector seguros, el cual se realizará el 1 de diciembre a la misma hora. Los invitamos para que no se pierdan ninguno de estos tres webinars y los puedan aprovechar a su mayor cabalidad. Sin más, quiero presentar a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Rafael González. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana, máster en Ciencias de la Computación y doctor cum laude en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Delft, en Holanda. Ha sido profesor e investigador en Sistemas de Información, Pensamiento Sistémico y Gestión del Conocimiento, además de consultor. Sus intereses académicos giran en torno al desarrollo de sistemas de información desde un enfoque centrado en el diseño, principalmente en el sector de la salud, donde ha desarrollado varias tecnologías y ha participado en grandes proyectos multidisciplinarios, multiinstitucionales y multinacionales. Ha sido director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Javeriana y director del Centro de Excelencia en Big Data y Data Analytics de Alianza Caoba. Actualmente ejerce como profesor titular de la Universidad Javeriana. Sin más preámbulo, quisiera darle a nuestro conferencista nuestro saludo y poder iniciar con este ciclo de webinars. Rafael González, bienvenido, el público es suyo. Muchas gracias al instituto, muchas gracias a FASECOLDA por la invitación. Ya Miguel hizo una presentación básica de quiénes somos en la Alianza Caoba y de la serie de webinars que vamos a tener, empezando con este hoy de ecosistemas y transformaciones digitales, o si quieren de transformación digital en el contexto de ecosistemas digitales. Antes de empezar la presentación, si bien Miguel ya me presentó, pues yo les voy a contar brevemente dentro de esos proyectos en los que yo estoy involucrado, básicamente cuál ha sido lo que he estado diciendo recientemente. Entonces, yo he estado en un proyecto que hace parte de una convocatoria que se llama Colombia Científica, en la cual la intención es hacer una alianza entre diversas instituciones
y en este caso pues se trata de un programa en el cual estamos generando terapias alternativas para el cáncer. Es un programa de investigación translacional. Entonces yo hago parte de ese programa, pero sencillamente quería mostrarles este pedacito, porque básicamente pues yo hago parte de este ecosistema. Entonces, en realidad, cuando estamos haciendo este tipo de investigaciones, necesitamos estar aliados incluso desde los mismos que están haciendo cultivos para posibles plantas que tengan un efecto terapéutico en el cáncer. Luego hay que sacar los extractos, luego hay que hacer pruebas in silico en el computador, luego hay que hacer pruebas en animalitos, luego hay que hacer pruebas en humanos, luego hay que sintetizar eso de alguna manera que pueda ser distribuido o comercializable. Entonces eso quiere decir que tenemos ahí asociaciones de agricultores, eso quiere decir que tenemos distintos centros y grupos de investigación, laboratorios, eso quiere decir que tenemos compañías farmacéuticas, eso quiere decir que tenemos no solamente universidades dentro del país, sino fuera del país, y eso necesariamente implica que tenemos que compartir datos, que tenemos que compartir métodos, que tenemos que compartir documentos, que tenemos que estar conversando y colaborando permanentemente. Entonces, los ecosistemas digitales en realidad existen en cualquier campo, en cualquier dominio donde ustedes los encuentren. Sencillamente quería arrancar de uno de esos ecosistemas donde vivo yo, porque uno vive en muchos ecosistemas. De hecho, esa noción de ecosistema, pues no nació de la nada. Ustedes saben que usualmente en estos temas de tecnología utilizamos metáforas, utilizamos analogías. La analogía de ecosistema, pues es una analogía que viene de los ecosistemas naturales. Y en ese sentido, ¿qué es lo clave dentro de un ecosistema natural? Pues desde que sabemos cómo funciona la teoría de evolución en particular, lo crítico en los ecosistemas no son las especies que viven dentro del ecosistema. Lo crítico dentro de un ecosistema es las interdependencias que hay dentro de esas especies. Y para que el ecosistema sobreviva o para que evolucione de manera natural, pues hay dos mecanismos que están enfrentados al mismo tiempo. Uno es el mecanismo de variación, y eso quiere decir que hay mutaciones cada vez que hay reproducción de las especies, pero al mismo tiempo hay selección. Entonces, algunas de esas mutaciones terminarán siendo eficaces, otras no, se adaptarán a ese ecosistema. Y bajo esa perspectiva o bajo esos, digamos, premisas de lo que es un ecosistema, pues hace muchos años se empezó a hablar de ecosistemas desde el punto de vista de negocios, donde en lugar de hablar de especies, pues estamos hablando de empresas, empresas que nacen, empresas que son mutaciones o variaciones de empresas que ya existían, empresas que nacen de las ruinas de empresas anteriores, empresas que nacen de la fusión entre distintas empresas. Algunas sobreviven, otras no, otras arman redes, establecen alianzas. Entonces fíjense que lo que es importante nuevamente es el concepto de interdependencia. Entonces cuando se empezó a hablar de ecosistemas de negocios, la idea era que la empresa se entendiera como un nodo dentro de una red, en la cual lo que hay que fortalecer entonces ya no es, digamos, la perspectiva de lo que era la gestión o lo que era la estrategia empresarial hace décadas, sino que en este caso se trata realmente no de poner el énfasis en el core o en el núcleo del negocio, sino en la red en la cual está inmersa ese negocio, y eso implica pues obviamente establecer alianzas con proveedores, alianzas incluso con competidores, y también establecer complementariedades que típicamente, digamos, en el sentido clásico de los ecosistemas no digitales, eran complementariedades materiales. Ahora, ese mismo concepto de ecosistemas luego se empezó a utilizar en el contexto digital. Entonces aquí estamos hablando de nuevo de interdependencias, pero son interdependencias entre tecnologías digitales o posibilitadas a través de tecnologías digitales. ¿Qué es lo fundamentalmente o radicalmente, o si quieren, cuánticamente diferente respecto de los ecosistemas anteriores? Es la velocidad. La velocidad y el alcance, naturalmente, de que esto se dé en el contexto digital. Entonces, en los ecosistemas de negocios tradicionales, esas complementariedades materiales típicamente implicaban
alianzas, por ejemplo, en términos de logística, es decir, el material tiene que salir de mi fábrica y entrar al camión de un socio, entonces el camión tiene que venir hasta mí. En el contexto digital, pues yo puedo atravesar el océano en un milisegundo, con lo cual pues tengo mucha mayor alcance y mucha mayor velocidad. Eso hace que el ecosistema sea mucho más complejo, eso hace que tenga muchas más interdependencias y eso hace que ese proceso original de variación y selección pues sea mucho más acelerado, sea mucho más competitivo, pero también un poquito más divertido, diría yo. Bien. Desde el punto de vista de los ecosistemas digitales en particular, entonces se ha empezado a hacer una distinción justamente para ver cómo ha ido evolucionando la noción del ecosistema en estos entornos digitales. En el entorno clásico de los ecosistemas de negocio, típicamente el énfasis está de este lado izquierdo, que es el ecosistema de producción. Entonces ahí es donde se dan justamente las oportunidades para hacer alianzas, para hacer colaboraciones, para establecer cadenas de valor con socios, digamos, upstream, downstream, y establecer esas interdependencias rígidas que hagan que yo pueda reducir mis márgenes, generar mayor valor y sobre todo hacer este tipo de cosas que justamente en un ecosistema de producción, pues el ejemplo clásico es el de la cuchilla y la máquina de afeitar, donde yo genero esa complementariedad y esa complementariedad pues genera un valor agregado, genera unas economías de escala y genera un lock-in dentro de los consumidores que pues naturalmente una vez compran la maquinita seguirán comprando las cuchillas. Ahí, ¿cuál es el rol de la tecnología? Pues la tecnología puede servir para reforzar esas interdependencias. Yo puedo tener interdependencias verticales o interdependencias horizontales, pero la tecnología me ayuda con esas interdependencias. Entonces, pues esto no es nuevo en la medida en que yo comparta sistemas de información, en la medida en que tenga redes, en la medida en que tenga la posibilidad de hacer intercambio de documentos, de hacer intercambio de sistemas de pedidos y órdenes, que pueda yo hacer cruces de inventario con mis partners, pues eso hace que el ecosistema de producción sea mucho más efectivo. Sin embargo, ese efecto reforzador de la tecnología pues es cada vez menos reforzador. No porque la tecnología haya dejado de ser fuerte, sino porque el impacto que está teniendo sobre este tipo de interdependencias rígidas y materiales del ecosistema de producción, pues cada vez es un margen más pequeñito. De aquí no va a venir el valor competitivo. Entonces, justamente por eso, pues se ha migrado hacia ecosistemas que están más centrados en el consumo. Entonces, desde el punto de vista de los ecosistemas de consumo, la idea es que ya no pongo el énfasis en la típica cadena de valor, sino que lo que yo miro es el énfasis en el consumidor, justamente. Entonces, en ese sentido, yo pongo el énfasis en que la red no está arrancando de mí y mis socios, sino que yo miro es dónde vive mi consumidor, dónde vive mi cliente, y en ese sentido yo tengo la posibilidad de hacer un ecosistema para que el consumidor de alguna manera viva dentro de ese ecosistema, no yo, él o ella, y en ese sentido, pues eso me da la posibilidad de generar nuevos servicios con una manera, con un esquema más plug and play, que quiere decir mucho más flexible, mucho más adaptable, mucho más ágil. Entonces, pues ahí el ejemplo clásico es el que todos ustedes conviven con los ecosistemas de sus tiendas, de quien sea que sea su proveedor en la marca de su teléfono celular. Entonces ustedes tienen un ecosistema, si están en Apple, tienen un ecosistema si están en Google, incluso si están sobre Android puede que tengan un ecosistema específico de Samsung o un ecosistema específico de Huawei, qué sé yo. Eso es lo que genera justamente, y por eso todo el mundo está hablando de ecosistemas, es la posibilidad de que entonces es el consumidor el que está viviendo sobre ese ecosistema, no soy yo. Entonces el que usa Apple de pronto pues también usa otras aplicaciones de Apple, guarda sus archivos en Apple, guarda sus fotos en Apple, tiene su música en Apple, de pronto tiene su servicio de televisión en Apple. Eso es exactamente lo que Apple quiere, naturalmente. Y eso es exactamente lo que Google quiere. Entonces que tú consumas, sean cosas laborales o cosas de entretenimiento, comunicación, mensajería, todo con ellos. Y eso permite pues también generar nuevos servicios. Entonces aparecen nuevas aplicaciones todos los días realmente. Ahora,
Esa transición, digamos que condujo a cambiar un poco lo que nosotros entendemos como empaque o envoltorio. Entonces, si uno mira un ecosistema de producción clásico, pues esas complementariedades materiales de las que estábamos hablando ahorita significan que yo puedo literalmente poner dentro de un mismo empaque esas complementariedades y entonces no solamente te vendo el cepillito, sino que te vendo los repuestos, te vendo la seda, te vendo la crema dental, te vendo el enjuague y te lo pongo todo dentro del paquetico. Eso implica alianza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, debe haber una alianza entre la marca Oral-B y la marca Crest. Entonces se generan grupos empresariales, se generan este tipo de complementariedades. ¿Cuál es la visión desde un ecosistema digital centrado en el consumidor? Entonces, el envoltorio ya no es un envoltorio físico, sino que es un envoltorio digital de productos que tradicionalmente han sido físicos. Entonces, fíjense que es exactamente el mismo cepillo del lado izquierdo que del lado derecho. La única diferencia es que este tiene Bluetooth y tiene unos sensores. Entonces eso permite que el cepillo se conecte ahora es con tu teléfono. Entonces se inserta el material dentro del ecosistema digital. En este caso cualquiera, ¿cierto? Seguramente esto tiene aplicación para Android y para Google, de hecho aquí está, ¿cierto? Para el App Store y para Google Play. Entonces dentro de esos ecosistemas ellos te ofrecen es una aplicación ahora, ya no es un complemento material, sino una aplicación digital que te dice cuánto tiempo te estás lavando los dientes, cuánto tiempo te estás lavando cada uno de tus dientes, te da recomendaciones de pilas que esa tercera muela no estás cubriéndola totalmente, incluso hay un poco de gamification o ludificación donde yo puedo saber entonces llevo una semana completa lavándome bien los dientes o soy el miembro de mi familia con la mejor salud oral, qué sé yo. Esos son el tipo de cosas que están empezando a ocurrir. Y no es solamente por juego, digamos, no es solamente superficial. De hecho, esto tiene pruebas clínicas detrás que demuestran que sí efectivamente mejora la higiene oral. Entonces estoy dando un valor agregado, no solamente por hacer la aplicación, que también se ve mucho de eso. Luego eso nos da como opciones, ¿cierto? Entonces, pensando en esos dos ecosistemas que ya vimos, de producción o de consumo, entonces, pues depende de qué tanto quiera uno meterle fuerza a lo uno o a lo otro, pues se va a enfrentar a distintas opciones estratégicas. Si yo tengo un flujo de información desde el punto de vista de ecosistema de producción bajo, o sea, mi cadena de valor está poco acoplada, no le estoy sacando jugo, no tengo analítica, no tengo sistemas compartidos con esos otros socios, pues entonces voy a estar todavía aquí en fundamentación digital. Y si no tengo una conexión con mi consumidor, no lo conozco, no le estoy dando valor agregado en plataformas digitales, pues lo mismo voy a estar aquí en fundamentación digital, que es tecnología básica. Empiezo a hacer transformación digital cuando me voy hacia arriba o hacia la derecha, quiere decir porque estoy utilizando más información o desde el ecosistema de producción o desde el ecosistema de consumo. Desde el ecosistema de producción, entonces, por ejemplo, ahí hay soluciones tipo Internet de las cosas industrial, donde yo puedo ser, por ejemplo, una petrolera y tener unos sensores en mis taladros de perforación y con esos taladros yo puedo hacer una predicción de cuándo van a necesitar ese mantenimiento. Entonces estoy dentro de mi ecosistema de producción todavía, mis máquinas, mis datos. Acá podría tener un foco en consumo, donde yo podría tener entonces un termostato inteligente. Yo vendo termostatos o yo vendo aires acondicionados, pero en el termostato entonces empiezo a vender un servicio digital tipo Alexa, como el que vende Amazon, y te digo entonces ahora no solamente puedes controlar la temperatura, sino que además puedes controlar una cámara para saber quién está timbrándote en la entrada de tu puerta. Entonces ya ahí estoy usando los datos, estoy usando el ecosistema del comprador de mi termostato, no del fabricante del termostato. Y luego los que son capaces de hacer ambas cosas al mismo tiempo, pues son los que logran una orquestación digital que conduce incluso a monopolios digitales como el que tiene Amazon, que produce, que digamos, controla no solamente el ecosistema de consumo, que fue, digamos, su énfasis inicial, sino que ahora también controla el ecosistema de producción, ahora hacen sus propios libros, hacen sus propias películas, hacen su propia ropa, mejor dicho, cualquier persona que venda algo
dentro de Amazon, básicamente está vendiéndole sus datos a Amazon para que Amazon luego le descubra cuál es su ventaja competitiva y empiece a hacer lo mismo, seguramente más barato. Bien, y en la mitad pues están los híbridos, donde yo puedo hacer algunas combinaciones entre estas opciones digitales, donde podría tener, por ejemplo, una combinación entre foco en consumo y foco en producción, donde tengo un aparatico, un computador a bordo de mi carro, y desde el carro yo puedo entonces utilizar el Alexa de Amazon y decirle a Café Valdés, por favor, un capuchino, y Café Valdés sabe que yo estoy a 5 cuadras, entonces lo ponen a hacer solamente cuando esté a 2 cuadras o cuando me esté bajando del parqueadero, qué sé yo. Entonces empiezo a combinar los datos míos propios, tengo que fabricar el café a un tiempo determinado, con los datos del cliente, que yo sé dónde está y cuándo más o menos va a llegar. Y con este tipo de modelos, pues han aparecido una cantidad de cosas. Seguramente ustedes, pues obviamente viven un poquito más cerca del sector financiero y han conocido las transformaciones que se han dado en este sector. En el sector fintech, pues tenemos un modelo clásico basado en producción, donde Mastercard entonces tiene que hacer alianzas con los establecimientos y poner sus aparaticos y hacer alianzas con estos sistemas de telecomunicación. Bueno, eso es el pasado. Ahora estamos, ustedes han visto en estos días, pues el IPO más cuantioso de toda la historia, el Ant Group de Jack Ma, hace un par de días. Es un ecosistema digital con todas las de la ley, ¿cierto? Ellos ofrecen una aplicación en la que la gente puede hacer prácticamente de todo, ¿cierto? Pueden pagar sus servicios, pueden comprar sus cosas, pueden acceder a microcréditos, pueden manejar su portafolio de inversiones, pueden hacer comercio electrónico. Entonces es todo un ecosistema que ya no solamente incluye servicios digitales, sino que empieza a colarse en la vida de todas las personas. Y luego está el caso que seguramente ustedes conocen de Libra. Ellos querían ser una moneda electrónica, y fíjense entonces que en estos ecosistemas digitales empieza a ocurrir esto, y es que tú tienes a Mastercard y a Visa al tiempo, que tú tienes a PayPal y a PayU al tiempo, y son competencia. Entonces, eso es un poco la lección que ha dejado muchos años de tratar de montar diversos ecosistemas, es que se generan mucho más economías de escala en la medida en que la gente tenga el mismo ecosistema, pero que eso genera otros riesgos por otro lado. De hecho, pues estas eran las instituciones inicialmente que querían estar dentro de Libra, pero todas fueron saliendo por el camino, ¿cierto? Ahí de los grandes probablemente el único que sigue es PayU. Entonces fíjense que en estos ecosistemas digitales son apuestas grandes, pero apuestas que están amarradas a temas de regulación, a temas de cultura, a temas de ética, y pues eso debe hacer parte de nuestra ecuación cuando estamos diseñando este tipo de estrategias. En salud tenemos un actor clásico, Medtronic, que todavía hoy es líder en dispositivos médicos, centrado en ecosistema de producción. Entonces yo te vendo el aparatico y te vendo el sensor y te vendo la aplicación, te vendo todo el ecosistema. Hoy pues está más centrado en lo digital, ¿cierto? Entonces hoy tenemos iniciativas como la de Alphabet, que es la compañía dueña de Google, con esta iniciativa Verily, donde de nuevo tenemos competidores, ¿cierto? Farmacéuticas gigantescas, competidoras entre sí, pero que se unen, se alían para hacer cosas en común, con los que hacen imágenes, con los que hacen básicamente todo lo que tiene que ver con salud. Entonces una de las cosas que está haciendo Verily recientemente es ofrecerle un ecosistema a las instituciones, por ejemplo, a las grandes universidades o a los grandes campus empresariales, para hacer gestión del coronavirus. Entonces te dan los datos y además se conectan con tu aseguradora y además se conectan con los proveedores de droga. Entonces tienen toda esa cadenita parecida a la que yo les contaba al principio, y todo está centrado pues obviamente en los datos. Pero así como en el caso anterior, eso no garantiza que eso vaya a funcionar. Entonces, quizá ustedes también oyeron el año pasado del fallido Project Nightingale, una alianza entre Google y Ascension, que es uno de los proveedores de salud más grandes de los Estados Unidos. En este caso, pues la intención también era un poco cómo hacemos para utilizar los datos y poder entender mejor a nuestros pacientes y proveerles un mejor servicio. Eso suena muy bonito,
hasta que uno se entera que lo hacen sin permiso de los pacientes. Entonces fue un escándalo, y esto tiene como esa doble, digamos, es un cuchillo de doble filo, porque como estamos tratando datos, pues ustedes se han dado cuenta que la gente cada vez es más consciente, más protectora, con toda razón, de sus datos, y eso quiere decir que cualquier decisión que nosotros tomemos respecto de aprovechamiento de ecosistemas digitales, pues debe tener en cuenta que esto está cambiando y se está poniendo cada vez más difícil, y que cualquier cosa que nosotros hagamos, digamos, que no sea apropiada en el manejo de los datos personales o confidenciales de las personas, podría terminar acabando con nuestra reputación en cuestión de horas. En comercio electrónico, pues tenemos un actor clásico como Walmart, y ustedes ya saben, naturalmente, que va a aparecer del lado derecho, ¿cierto? Porque no hay nadie que se le aproxime. Han crecido, se han hecho, Jeff Bezos se ha hecho muchas veces más millonario como consecuencia de la pandemia, pues porque tiene la capacidad de llevarle a la gente lo que quiera hasta su casa. Entonces, para que ellos llegaran a ese posicionamiento, es básicamente lo que están haciendo es una reconfiguración constante de su modelo de negocio en términos de ese ecosistema o de esos ecosistemas digitales en los que participa Amazon. Entonces, Amazon empezó primero, por ejemplo, comprando algunas otras proveedores de servicios, por ejemplo, de recomendación, servicios para hacer puntuación, para hacer crítica de películas, de libros, etcétera, de cámaras, de equipos de fotografía. Inicialmente, ¿por qué? Porque yo puedo utilizar estos datos para darle mejores recomendaciones a la gente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo los datos de IMDb, donde están todas las películas y las críticas que hace la gente y los actores que participaron, entonces puedo decir, bueno, entonces si te gustó la película X con tal actor, seguramente te va a gustar la película Y, que también es del mismo actor, o seguramente te va a gustar este otro conjunto de películas que otros clientes, así como tú, también han visto. Pero eso fue hace años, eso no es lo que están haciendo ellos ahorita, o eso no es lo único que están haciendo ahorita. Ahora lo que están haciendo es decir, ya no solamente estoy en capacidad de recomendarte una película, ahora estoy en capacidad de hacerla yo mismo. Amazon Studios, ¿cierto? Entonces yo sé lo que te va a gustar, entonces no solamente te recomiendo una película que ya existe, sino que le paso el guión generado por inteligencia artificial al estudio para que hagan exactamente la película que va a tener más descargas o más ventas o más vistas, dependiendo de la plataforma en la que esté. Y así con los libros, y así con la ropa, y así con todo, básicamente, porque entonces con Amazon Alexa, pues ya se metió a tu casa, ya se metió a tu bolsillo, ya se metió a tu vehículo, con las ventajas y desventajas que eso puede llegar a tener, o que de hecho ya tiene. Entonces eso nos pone como en una situación difícil, ¿cierto? Una situación, como les decía, por un lado mucho más compleja, pero también mucho más interesante. Hay un cuento viejo que de hecho ha pasado, ha estado en varias fábulas y varios cuentos a lo largo de la historia, que hasta donde yo sé aparece por primera vez en uno de los diálogos de Platón, y es el cuento de Tales de Mileto, el cuento del astrónomo. Entonces está hablando Sócrates en uno de los diálogos y dice, cuéntase Teodoro, que ocupado Tales en la astronomía y mirando a lo alto, cayó un día en un pozo, y que una sirvienta de Tracia, de espíritu alegre y burlón, se rió, diciendo que quería saber lo que pasaba en el cielo y que se olvidaba de lo que tenía delante de sí y a sus pies. Entonces ustedes quizá han oído ese cuento, por estar mirando a las estrellas se fue entre un hueco. ¿Será que esto de la transformación digital, será que esto de la inmersión dentro de ecosistemas digitales es un poco estar mirando a las estrellas? ¿Cómo evitamos el riesgo de, por estar pensando en esas cosas maravillosas que podemos hacer con el blockchain y con el Internet de las cosas y con el Big Data, se nos olvida que mañana tenemos un gran proyecto, o que pasado mañana tenemos una gran negociación, o que hay un cliente que posiblemente estamos perdiendo mientras estamos pensando en el futuro? Entonces ese es el equilibrio que tiene que hacer alguien, ¿cierto? ¿Cómo puedo seguir mirando a las estrellas, pero sin irme a caer en el hueco de lo que tengo que sobrevivir en el día a día? Y eso ha dado origen un poco al concepto o al término de las organizaciones ambidiestras,
que son una manera, una estrategia en que una organización puede entrar de una manera, yo creo, cautelosa pero efectiva en este mundo de la transformación digital en el contexto de ecosistemas digitales. ¿Qué quiere decir básicamente una organización ambidiestra? Pues es una organización que es capaz de hacer las dos cosas, mirar a las estrellas y mirar al frente para no caerse al mismo tiempo. Entonces eso es lo que en la literatura se conoce como explotación, que es mirar al piso. ¿Cómo hago para seguir explotando e integrándome con lo que yo sé hacer, lo que he venido haciendo? Pero al mismo tiempo una actividad o un pensamiento centrado en la exploración, donde yo quiero es diferenciarme de lo que he venido haciendo tradicionalmente. Y eso tiene distintas dimensiones, ¿cierto? Incluso una dimensión personal. Desde el punto de vista estratégico, entonces la organización se pregunta de este lado, ¿cómo puedo seguir, digamos, operando en ese énfasis en ganancias, reducción de costos, aumento de ingresos, y cómo puedo hacerlo a través de una mayor integración de mis actividades, de mis funciones, de mis datos, de mis tecnologías? Desde el punto de vista de la orientación al cliente, entonces eso quiere decir también cómo hago para estar más acoplado a mi cliente, cómo hago para conocer mejor a mi cliente, cómo hago para llegarle en el momento preciso, cómo hago para ofrecerle el servicio personalizado que necesita, ese tipo de cosas. Y desde el punto de vista personal, pues eso también tiene implicaciones, ¿cierto? En esto tiene que estar montado todo el mundo idealmente. Entonces, desde este énfasis en la explotación, pues lo que se nos pide y lo que nosotros debemos hacer es enfatizar la disciplina, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer cada vez mejor mi trabajo? ¿Cómo puedo aprender cada vez mejor a ser más riguroso? ¿Cómo puedo aprender de los errores del pasado? ¿Cómo puedo mantenerme actualizado? Ese tipo de cosas están orientadas a seguir explotando, a seguir haciendo lo que yo hago, lo que he venido haciendo dentro de mi empresa. Pero al mismo tiempo, insisto, estamos pensando en exploración. Entonces, estratégicamente no solamente estamos pensando cómo sacarle más jugo a esos productos y servicios que tenemos hoy, sino cómo podemos innovar en nuevos productos y servicios. Y hay que hacer las dos cosas. Desde el punto de vista del cliente, hay que acoplarse, pero también hay que desacoplarse. O sea, hay que decir, tengo que conocer muy bien a mis clientes, pero también será que acá al lado hay otros que no conozco y que debería empezar a conocer. ¿Cómo hago para explorar esos nuevos mercados o cómo hago para reperfilar o resegmentar a los clientes que ya tengo y volverlos a entender dentro de esta perspectiva de los ecosistemas digitales? Y dentro de la motivación personal, ¿qué es lo que me apasiona? Porque finalmente la disciplina es muy buena para la explotación, pero la disciplina no es muy buena para la motivación. Yo necesito algo que me conduzca hacia el futuro, y la gente que está únicamente rutinariamente mejorando lo que hace todos los días, lo que ha hecho toda la vida, pues termina seguramente aburrida, frustrada y con muy pocas posibilidades de encontrar posibilidades nuevas. El simple hecho de que ustedes estén aquí hoy ya implica eso que está aquí presente, que es la exploración, ¿cierto? Empezamos a pensar en ese futuro. Entonces, un poco, ¿cómo se maneja esto en la práctica en las organizaciones? Aquí en Colombia, en particular, existe un programa del Ministerio de Comercio que está orientado a construir esa estrategia de organizaciones ambidiestras. Eso se traduce básicamente en que tú definas un porcentaje, simplemente. Puedes definirlo a nivel de organizaciones, de unidades, incluso de individuos. Y esa decisión la pueden tomar incluso ustedes hoy mismo, y es decir, bueno, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar yo a hacer lo que estoy haciendo versus cuánto tiempo le voy a dedicar a explorar el futuro? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, me interesan estos temas de analítica, me interesan estos temas de ecosistemas digitales, pues, ¿cuánto tiempo le vas a seguir dedicando a esto? Un webinar al mes no es suficiente, o de pronto sí. Entonces tú dices, de pronto una vez por semana, de pronto 2 horas al día. Ese es el equilibrio que tiene que hacer una organización y un individuo. Entonces, organización ambidiestra no quiere decir igual fuerza en explotación y en exploración. De hecho, hay muy pocas organizaciones que se pueden dar el lujo de tener ese equilibrio entre explotación y exploración. Caoba, por ejemplo, la alianza está en capacidad de hacer más o menos miti-miti, de explotación la mitad, de exploración la mitad, pero eso es por la naturaleza de la organización, eso es porque tenemos universidades vinculadas, eso es porque tenemos estudiantes de maestría y doctorado. Entonces, claro, están exclusivamente dedicados, o no exclusivamente, pero la mitad de su tiempo
orientados a investigar y explorar productos innovadores, mientras que la otra mitad de su tiempo están dedicados a productos, a desarrollo de productos de desarrollo de consultoría. Entonces 50-50, pero no tiene que ser 50 y 50. Cada uno decide qué tanto y por qué. Luego ahí vamos empezando a dar algunas pistas, digamos, qué tiene que ver esto de las organizaciones ambidiestras con la analítica, o más bien, qué nos ofrece la analítica para potenciar la organización ambidiestra que es capaz de insertarse dentro de estos ecosistemas digitales. Pues por un lado nos permite tener acceso a información. ¿Información de qué? Del ecosistema de producción y del ecosistema de consumo, o sea, entorno interno, entorno externo. Y esa capacidad de percepción podría llegar a darnos la posibilidad de generar unos nuevos modelos inesperados a partir de esa percepción del entorno. Entonces aparecen, por ejemplo, modelitos o metáforas que utilizan en los negocios como el del cisne negro, ¿cierto? Durante mucho tiempo se creyó que los cisnes negros no existían hasta que, ¿qué? Pues hasta que apareció uno. Entonces, las empresas que son capaces de ver cosas que los demás no ven, pues se vuelven o tienen la posibilidad de convertirse en cisnes negros y es hacer cosas que nadie se esperaba. Luego está el pensamiento emprendedor, que debe estar pues amarrado a este acceso a la información. ¿De qué te sirve tener acceso a la información si no tienes unos lentes que te permiten decir, oye, como que ahí hay algo interesante? Entonces debe haber un pensamiento emprendedor, una interpretación humana, no de computador, que sea capaz de detectar esas oportunidades. Algunos usan como analogía, a otros no les gusta tanto, pero algunos usan como analogía ahí a la cucarachita, ¿cierto? Porque la cucarachita es la que es capaz de detectar oportunidades en las buenas y en las malas y sobrevivir en cualquier escenario. Entonces esa resiliencia está orientada a ese pensamiento emprendedor de no dejarse dominar por el ecosistema en el cual uno está conviviendo. Y luego, pues naturalmente tú puedes ser capaz de leer las cosas y ver en ellas algo positivo, pero si no eres capaz de llevar eso a la práctica, de tomar decisiones, de conducir eso a iniciativas reales, pues no pasó nada. Entonces eso debe estar articulado también a la capacidad de tomar decisiones que permitan aprovechar oportunidades, y ahí entonces aparece la analogía de las empresas Gacela, que son capaces de hacer eso más rápidamente que los demás. Y quienes tengan como esa tripleta o esa triple contribución, pues van encaminados a esos unicornios de los que tanto nos hablan, que son capaces de ese crecimiento, digamos, excepcional. Y luego hay un concepto que también está relacionado, que es el de arquitectura. Entonces, normalmente cuando las empresas gestionaban su estrategia digital, lo hacían desde una perspectiva de arquitectura. Sin embargo, esa arquitectura típicamente está centrada en la arquitectura interna de la organización y sus conexiones hacia afuera. Hoy el énfasis quizá yo pensaría que debería estar más orientado es no tanto a la arquitectura de edificios como a la planeación urbana, porque aquí se trata justamente de generar ecosistemas donde yo voy a interactuar con otras personas en cualquier parte del mundo, ¿cierto? ¿De qué me sirve transformarme digitalmente a mí solito si el resto de mi ecosistema no está transformado? Hagan de cuenta que ustedes tuvieran un super teléfono inteligente y nadie más lo tiene. Entonces, pues sí, de algo te sirve, pero si nadie más tiene el super teléfono inteligente, pues lo que tú puedes hacer con ese teléfono es muy limitado. En cambio, si todo el mundo tiene un teléfono inteligente, ahora sí podemos hacer maravillas, pero eso quiere decir que entonces tenemos que pensar en términos de planeación urbana como metáfora y no solamente de arquitectura. Y eso implica que la planeación, la arquitectura empresarial y tecnológica de una organización, pues se puede abordar, digamos, de una manera un poquito diferente de como la hemos venido abordando. Empezamos por una detección, y esa detección entonces debería estar fuertemente amarrada con la vigilancia tecnológica. Eso también hace parte, digamos, del arsenal de las cosas que se pueden hacer con la analítica de Big Data. Debería tener todo el tiempo una actividad de vigilancia tecnológica. No es que lo vaya a hacer una vez cada 2 años, pero tampoco quiere decir que lo haga de manera demasiado compleja. Puede ser una actividad muy sencilla de vigilancia tecnológica. Es más valioso tener una información superficial, pero en tiempo real, porque es una actividad de vigilancia, de supervisión.
que tener una muy profunda, pero muy espaciada o no tan rutinaria. Luego, pues esa vigilancia me va a dar una cantidad de información, ¿cierto? Quizá demasiada, seguramente demasiada información. Entonces yo tengo que pasar a una fase de interpretación donde puedo utilizar de nuevo la analítica, por ejemplo, para interpretar esos datos que estoy percibiendo del entorno tecnológico o del entorno comercial y hacer una identificación de patrones, ¿cierto? Las consultoras tipo Forrester y Gartner hacen este tipo de cosas, a eso se dedican, ¿no? Pero cada empresa tiene que hacer eso un poquito a su escala pequeña. Y luego, en lugar de centrarnos, digamos, en diseños arquitectónicos puntuales que se vayan a seguir, digamos, al pie de la letra en el futuro, yo lo que trato es de tener unos principios mucho más distribuidos y adaptativos, donde lo que yo quiero conservar, más que estilos, más que patrones muy puntuales de arquitectura, por ejemplo, el hecho de que siempre tengamos que usar el mismo proveedor de base de datos o el hecho de que siempre tengamos que usar el mismo proveedor de herramientas de oficina, pues esas decisiones deberían ser lo menos fijas, lo menos rígidos como sea posible, porque lo que yo haya decidido hace 2 años, justamente en este entorno de ecosistemas digitales, pues puede que haya cambiado tan rápidamente que no sea una buena idea mantenerme dentro de esas decisiones arquitectónicas del pasado. Y eso quiere decir que ya tengo que pasar a una fase de acción, donde básicamente hoy de lo que se está hablando es de Digital Ecosystem Management, donde no estoy administrando o gestionando mi arquitectura de tecnología internamente, sino que lo que hago es gestión de ecosistema. Obviamente tener acceso a tecnologías en la nube hace que eso sea mucho más fácil, pero también como tengo que estar cambiándolas todo el tiempo, ¿qué pasa si yo decido, me voy con la nube de Amazon y Google acaba de sacar un super algoritmo que precisamente para la industria de seguros es lo máximo? Entonces ya ni modo, porque me fui con Amazon, no puedo utilizar el de Google. Esos son el tipo de decisiones que no deberíamos tomar. Y esos son el tipo de decisiones que seguramente, aunque tú hayas decidido irte con Google o con Amazon, tu competencia va a decidir irse con el uno o con el otro. Entonces, eso es hacer gestión de ecosistema. Menos amarrarse a caminos tecnológicos predeterminados para que, digamos, la gestión tecnológica sea más eficiente al interior de la organización, sino más flexibilidad para que haya la posibilidad de reconstruir esos ecosistemas en el tiempo, ¿cierto? Hoy me asocio con un partner, pero mañana con otro y pasado mañana con otro, y eso debería ser lo más flexible como sea posible. Bien, esta es mi última diapositiva, ya para cerrar un poco, integrar esos dos temas que nos convocaban, que son el ecosistema y el de transformación digital. Entonces, fíjense que yo lo que estoy diciendo básicamente es que cuando hacemos énfasis en ecosistemas, eso quiere decir que, volviendo al principio, a lo que tenemos que hacer énfasis es a las relaciones entre los actores. Entonces, primero, lo que uno debe hacer es tratar de mapear esos actores. Ahora, mapear esos actores no es trivial, porque no es solamente los actores que en este momento tienes a la mano, sino que tú deberías combinar eso justamente con un ejercicio de vigilancia para tratar de identificar con qué otros posibles actores podrías llegar a relacionarte en el futuro. Y que ojalá no sean los mismos actores de siempre, ¿cierto? A mí me parece genial, por ejemplo, que ustedes tengan una iniciativa como esta y que puedan, en principio, compañías que podrían estar en competencia, decir, no, somos un gremio, estamos asociados, queremos generar aprendizajes a nivel de la industria, queremos generar oportunidades de intercambio y de colaboración, fantástico, pero están dentro de la industria. Entonces es más chévere todavía cuando ustedes dicen, no, es que ahora queremos integrarnos y hacer un convenio con una institución académica o con una institución como Caoba, que de hecho ya incluye academia, industria y gobierno. Entonces nuestro ecosistema se hace más complejo, pero también se hace más rico. Tenemos la posibilidad de acceder a esos actores de academia. Tendríamos entonces la posibilidad de acceder a esos actores del gobierno, no solamente como actores que yo tengo que estar vigilando porque me regulan, sino actores donde posiblemente incluso encuentro oportunidades, ¿cierto? Todo el tiempo hay, por ejemplo,
convocatorias de Impulsa, de Connect, de MinCiencias, donde dicen, oiga, usted es una empresa con tales y tales características, pues asóciese con una universidad, por ejemplo, o asóciese con una startup y propónganme y yo les doy tanta plata para que lleven a cabo el ejercicio de innovación. Entonces el gobierno puede ser un actor que lo empecemos a pensar como un socio y no solamente como un regulador. Los individuos y emprendedores, nosotros desde Caoba pues convivimos con una red de emprendedores que son de todos los tamaños, de todas las edades, de todos los sabores, y eso permite que cuando uno piensa en términos de ecosistema, pues en vez de decir voy a tener un solo socio proveedor, yo lo que digo es cómo puedo hacer que esto crezca y disminuya en la medida en que yo tenga una o varias iniciativas. Entonces de pronto alguno de mis proyectos de transformación digital requiere de un socio grande, con un gran músculo, con una gran capacidad de desarrollo, con un gran alcance internacional, pero algún otro proyectico, ¿no? Algún otro proyectico de pronto lo voy a hacer con alguien pequeñito y tengo que hacer una prueba de concepto en cuestión de semanas, entonces, y quizá con una tecnología experimental, entonces podría hacer uso de o articularme a estos ecosistemas de emprendimiento y de startups. Y esta articulación con la sociedad civil es fundamental, particularmente en nuestros países latinoamericanos, donde la sociedad civil es por definición y por naturaleza bastante débil. Entonces también es nuestra, no solamente una oportunidad, sino una responsabilidad el articular a la sociedad civil dentro de estos ecosistemas, de tal manera que aquellas cosas que nosotros desarrollemos pues estén pensadas no solamente como un push tecnológico, sino que estén articuladas como algo que pueda generar de verdad un valor agregado a nivel social, como lo vamos a ver ahorita. Ahora, habiendo identificado entonces esos actores, ese ecosistema, yo tengo que tener la capacidad de explotar ese ecosistema. Y eso significa combinar habilidades técnicas y gerenciales, tener una capacidad de aprender y transformarme, sobre todo de hacerlo de manera colectiva o grupal, tener suficiente tecnología, obviamente, pues si estamos hablando de ecosistemas digitales, esto arranca de que tengas tecnología. Afortunadamente, pues tener tecnología hoy, la velocidad con la que podemos llegar a tecnología es mucho más rápida que antes. Quizá nos hace más lentos no es el acceso a la tecnología, lo que hace más lentos es que cargamos al hombro una cantidad de tecnología vieja y cuando queremos montarnos en ese bus de la tecnología rápida, resulta que el paquete que llevamos cargado al hombro no nos deja montarnos. Entonces hay que evaluar eso de los sistemas legados. Y finalmente, pues debe haber una cultura guiada por datos, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en nuestro próximo webinar, pero todo esto es completamente inútil si la gente sigue tomando las decisiones intuitivamente únicamente o empíricamente únicamente. Entonces debemos ir en paralelo, y eso se puede empezar en cualquier momento mientras estamos pensando en qué hacer, construir una cultura en que la gente realmente tome las decisiones basadas en la evidencia. Esto es difícil porque obviamente es una transformación que estamos viviendo a nivel social, pero pues tampoco hay que ser tan ambicioso, ¿cierto? Si tú quieres, vota por el político que te gusta y hazlo incluso irracionalmente, no me importa. Pero en el contexto empresarial, en el contexto de la organización, cuando te pongas tu sombrerito de analista de datos, por favor toma decisiones basadas en la evidencia. Y si hacemos eso correctamente, pues la intención es que eso conduzca a unos impactos. Obviamente uno de ellos es mayor creación de valor o creación de nuevo valor. Otro es transformación del negocio, es decir, no solamente generar productos, servicios que generan mayor valor en el consumidor, sino que nosotros como organizaciones nos transformamos, empezamos a cambiar la manera en que hacemos las cosas. Nos damos cuenta, por ejemplo, que estos espacios en los que estamos ahora mismo, si nos hubieran hablado de algo, entiendo que aquí tenemos gente de Guatemala, que tenemos gente de El Salvador, que hay gente de Medellín, de Barranquilla. Imagínense lo que es organizar esto en un entorno no digital. Pues todavía estaríamos cuadrando que si en el hotel uno, en el hotel otro, no vendría la misma cantidad de gente, no sería tan fácil, no sería tan fluido. Entonces, pues evidentemente no solo generamos mayor valor, sino que transformamos la manera en que nosotros mismos realizamos nuestro trabajo. Y finalmente, sí quiero insistir en que obviamente la idea no es solamente transformar a los negocios y crear nuevos productos, sino generar transformaciones sociales que ojalá sean pues beneficiosas, particularmente en un momento en que la sociedad está y estará durante los próximos años en crisis.
Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas en el chat. Alberto pregunta que si piensas que las empresas en Colombia deben tener como prioridad el trabajo en casa. Pues eso ya pasó, ¿cierto? A la hora va, ya pasó. Digamos que lo que ha hecho la pandemia es acelerar este tipo de tendencias que ya venían cobrando fuerza. El teletrabajo incluso venía con mucha menos fuerza de la que se le anticipaba. Digamos que al quiebre del siglo se esperaba que el nivel de teletrabajo para el 2020 fuera muchísimo más extendido, obviamente contando antes de la pandemia. Como consecuencia de la pandemia, pues la explosión ha sido automática. Yo creo que las organizaciones indudablemente tienen que ver cómo van a gestionar esto. Hay dos cosas que yo quisiera decir. Una es lo que ya dije hace un momento, que es que la posibilidad de teletrabajar o telecomunicarnos de esta manera, pues hace que tengamos nuevas posibilidades como esta, ciertamente muy positivas. Si yo les hubiera dicho hace 10 o 15 años, imagínense que FASECOLDA tuviera un sistema de teleconferencia o videoconferencia que pudiéramos usar para organizar seminarios, eso en ese momento hubiera parecido quizá más difícil o más costoso. En este momento ya todos lo tenemos. Entonces eso ocurre naturalmente y por lo pronto ya han hecho varios estudios empíricos que demuestra que de hecho ha sido positivo, que de hecho incluso ha contribuido a la mayor productividad, que ha contribuido a la mayor colaboración. Sin embargo, eso tiene una gasolina que se está acabando. El problema con el teletrabajo es el capital social. También está demostrado empíricamente que no hay manera más efectiva de construir capital social que cara a cara. Entonces sí, chévere el webinar, genial, pero de todas maneras habernos reunido todos en un hotel de Cartagena y tener un coctelito esperándonos a la salida, no es lo mismo, ¿cierto? Y no salimos igual de integrados, quizá no se desprenden las mismas oportunidades, quizá no se materializan de la misma manera, no nos relacionamos, digamos, afectivamente de la misma manera. Entonces, el capital social con el que estamos operando ahorita es la gasolina con la que ya veníamos. Pero esto no es sostenible a largo plazo porque necesitamos de todas maneras espacios para seguir construyendo cultura, colectividad y conocer nueva gente en espacios materiales y físicos. Entonces, equilibrarlo un poquito como esa organización ambidiestra, es hacer tele, pero también hacer presencia. ¿Los ecosistemas digitales de cuántos actores deberían participar o hay un número determinado? No, ninguno. Lo único que yo diría es más importante que los actores, insisto, son las relaciones. Entre más relaciones, entre más interconexiones haya dentro de ese ecosistema, mayor resiliencia, mayores oportunidades de explotación de los datos habrá. Entonces, pues tú puedes generar alianzas, convenios y decir, mira, somos 500, pero si esos 500 no se reúnen, no trabajan juntos, no intercambian información, pueden ser 2000 y ahí no pasa nada. Es la intensidad de la relación lo que importa más que la cantidad de los actores. Diego Benítez nos pregunta, ¿cuáles consideras que son los riesgos para mitigar en las transformaciones digitales? Los riesgos son muchísimos, como con cualquier cosa en la vida, ¿cierto? Si yo quiero evitar el riesgo de contagiarme, me tengo que quedar en mi casa, pero ya todos sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, hay que asumir esos riesgos y de hecho hace mucho tiempo que en el campo de la tecnología y de los sistemas de información se ha hecho énfasis en esto de los riesgos. Hace muchos años, por ejemplo, Nicholas Carr escribió en el Harvard Business Review un artículo escandaloso en su momento titulado IT Doesn't Matter, la tecnología de información no importa. Y básicamente su argumento era, mira, hoy todo el mundo puede pagar una nube, hoy todo el mundo puede pagar un SAP, hoy todo el mundo entre comillas, todo el mundo tiene el acceso a esa tecnología, quiero decir. Entonces la ventaja no va a estar ahí. La ventaja no la tienes por tener la tecnología, ¿cierto? Todo el mundo tiene Teams. Entonces el hecho de que tú lo tengas no te hace especial. Lo que te hace especial es lo que tú hagas con la tecnología. Entonces él decía, IT doesn't matter porque lo que importa es lo que hagas tú, no lo que haga la tecnología. Y en consecuencia, él lo que proponía era
gestionar a la tecnología no como un activo con una potencial de generación de valor, sino más bien como un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que es que te guste o no te guste, te va a tocar integrarte tecnológicamente? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos y cómo los puedes gestionar? Ahora, hay un montón de riesgos desde el punto de vista tecnológico, que si tú tienes gente con capacidad o socios que los puedan manejar, pues son bastante manejables, incluido el mismo tema de seguridad. ¿Cuáles son los que en realidad están poniendo más problema a nivel mundial? Los temas regulatorios, los temas de privacidad, los temas culturales. Esos son los mayores riesgos. Si uno mira, por ejemplo, qué tipo de gente contratan las empresas tecnológicas en nuestros países, me refiero a empresas como Facebook, como Google, como Uber, que todo su desarrollo tecnológico en general lo hacen en los Estados Unidos, pero contratan gente en Centroamérica, contratan gente en Sudamérica. ¿Para qué? No solamente es para vender cosas, sino que contratan, por ejemplo, gente con experiencia en política pública, gente con experiencia en derecho de propiedad intelectual, gente con experiencia en normas de protección de datos personales, gente con capacidad de hacer lobby en el Senado para que no me vayan a cerrar mi aplicación porque incumplió la norma de yo no sé qué. Esos son los riesgos. Los riesgos es que estamos descubriendo como sociedad, como política, como consumidores, qué es esto de vivir en un entorno digital, y pues aparecen cosas incluso que nadie había anticipado. Entonces yo creo que es una gestión holística del riesgo, no solamente tecnológica, sino que hay que estar muy abiertos a estas dimensiones éticas, legales, culturales, etcétera. Hugo Martínez nos dice que si consideras que la actual revolución industrial puede aumentar la brecha entre países, dado que el conocimiento tiende a complejizarse y las grandes compañías tecnológicas cada vez se hacen más fuertes y abarcan una mayor oferta en cuanto a servicios. Sin duda, pues volviendo a la metáfora del ecosistema y suponiendo que aquí la especie es un país, pues hay países que van a salir más fuertes de esto, hay países que van a aprovechar estos ecosistemas digitales y van a aumentar el empleo, y van a aumentar la innovación, y van a aumentar la producción, y van a aumentar la competitividad. Hay otros países que, por el contrario, si no hacen esto bien, pues van a quedar todavía más atrás de lo que estaban al comienzo. Y de todas maneras, como estamos hablando en términos de ecosistemas digitales, yo creo que pues vale la pena hablar en términos de países, pero vale más la pena hablar en términos de industrias o de sectores, justamente porque no están amarrados a tu país, están amarrados a un ecosistema que es internacional. Entonces la supervivencia o no de empresas o incluso de trabajos, ¿cierto? Uno puede preguntarse, todos nosotros deberíamos preguntarnos, ¿será que mi trabajo va a sobrevivir o será que mi trabajo va a terminar automatizado? Pues mira, todos, absolutamente todos los trabajos, incluidos los trabajos de liderazgo, de gestión y de creatividad, están en riesgo de ser automatizados. Pero al mismo tiempo, y esto ha ocurrido siempre con todas las tecnologías, se pierden unos trabajos y se generan otros. Entonces, es cierto que se van a generar nuevas brechas, pero también es cierto que se van a generar nuevas oportunidades. No soy futurólogo como para decir al final de cuentas cómo se va a equilibrar eso, si para un lado o para el otro, pero la historia nos dice que invariablemente se generan más empleos de los que se pierden, se generan más empresas de las que se pierden, y en ese sentido pues seguramente va a haber mucho más países ganadores que países perdedores. Falta ver pues los nuestros dónde quedan. Pero el potencial está ahí. Leonardo nos dice que si fueras un líder del gremio empresarial, ¿cómo harías o cómo impulsarías la transformación digital entre todos los miembros? Pues a mí me parece que este tipo de iniciativas son geniales y insisto en que me parece muy chévere que estén empezando a articularse no solamente a nivel del gremio, sino a nivel de otros actores. Yo creo que lo que hay que hacer es tener una batería de iniciativas todas muy diferentes, donde las oportunidades pues son muy variadas. Dentro del ecosistema nuestro, dentro de la Alianza Caoba, pues nosotros participamos en ejercicios con empresas para hacer formación, para hacer capacitación,
para hacer ejercicios de diseño, de creatividad, para hacer ejercicios o proyectos de investigación, para hacer ejercicios de consultoría, proyectos de desarrollo, proyectos de exploración de nuevas tecnologías, proyectos de apropiación o de transformación de este tipo de cosas hacia la ciudadanía en general. Entonces, hay que tratarlo todo y hay que hacerlo desde el punto de vista analítico también. Entonces, la invitación es a generar todas las alianzas como sean posible, echar a andar todas esas interrelaciones y todos esos vínculos y intensificarlos en la medida de lo posible, pero también abordarlos como si en sí mismo el ecosistema fuera un problema analítico, y eso quiere decir recoger datos de esas alianzas, recoger datos de esas comunicaciones. Yo les mostraba ahorita, por ejemplo, el ecosistema donde estoy yo dentro de este proyecto de investigación. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es construir una red en paralelo, que no es la del papel, ¿cierto? La del papel dice, este está asociado con este, participa en este proyecto, su rol es X, su rol es Y, sino que ahora vamos a preguntarle a la gente. Entonces hacemos unas encuestas, por ejemplo, de colaboración, donde le preguntamos a la gente, bueno, no es el papel, sino usted con quién habla, cada cuánto, para qué, por qué, y nosotros usamos unos instrumentos para medir entonces ese avance o retroceso en la colaboración. Y eso nos permite monitorizar entonces qué actividades están funcionando y qué actividades no están funcionando. Entonces hacer como analítica de la transformación digital para que lo que hagamos sea también no solamente disparos al aire a ver qué es lo que funciona, sino de alguna manera que sea un poquito más sistemático para que en ese ejercicio de construir alianzas podamos aprender transparentemente y sin ningún miedo al fracaso, medir qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Y Delfonso nos pregunta si conoces experiencias a nivel de gremios y cómo ha sido, pues digamos, ese paso para ir a la transformación y la innovación digital. Pues mi experiencia fundamentalmente ha sido en el sector salud, y digamos que ahí la diferencia radicalmente ha sido dependiendo de los actores, ¿cierto? Cuando uno trata de hacer cosas con socios, por ejemplo, privados, es distinto que cuando trata de hacer cosas con socios públicos. Cuando uno trata de hacer cosas con unas áreas, es distinto que cuando trata de hacerlo con otras. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con hospitales, hablar con el área de tecnología es una cosa, hablar con el área de innovación es otra cosa, hablar con el área de calidad es otra cosa. Uno ve distintas culturas, distintos ecosistemas también al interior de las organizaciones. Entonces, un poquito retomando también la pregunta anterior, el ejercicio es tratar de identificar esos actores concretos dentro de ese ecosistema, cómo funcionan. No, o sea, no hay una respuesta genérica donde yo diga, esta es la formulita, este es el modelo que funciona para todos los gremios o para todos los sectores. No, es que depende completamente. Incluso depende de los individuos, ¿cierto? El hecho de que yo tenga un tipo de relación con Andrea o construyamos un tipo de relación genera confianza, genera expectativas, genera una cooperación. Entonces eso arranca incluso desde las relaciones humanas y uno empieza identificando qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y en Caoba básicamente tenemos una intención de hacerlo de manera escalada. Entonces, ¿cómo construyes tu confianza? Pues tú no construyes confianza generando colaboraciones masivas y proyectos gigantescos. Tú construyes confianza generando proyecticos pequeños, demostrando que eres capaz de trabajar en eso pequeñito, y cuando has demostrado esa capacidad de que, mira, somos capaces de generar un webinar trayendo gente de distintos países, entonces, ¿qué más podemos hacer después de que se ha construido esa iniciativa? Y vamos escalando entonces de acuerdo con, como les digo, cada subgrupo dentro de ese ecosistema, porque va a haber cosas que funcionan más rápidamente con unos y más lentamente con otros. Por ejemplo, sector privado versus sector público, o la velocidad de las universidades versus la velocidad de las empresas. Entonces, no es un ecosistema el que hay que diseñar. En realidad, lo que hay que hacer es identificar en cuántos ecosistemas estoy parado al mismo tiempo y voy a descubrir que son varios. Juan Hernández nos pregunta si las Insurtech son aliadas o competencias para las compañías de seguros. Pues es un poco la misma pregunta que se están haciendo los bancos ahorita
con el fintech o con las monedas electrónicas o digitales. Y el temor es un poquito, o estoy adentro o estoy afuera, pero si estoy adentro, ¿será que me estoy canibalizando a mí mismo? Es justamente entonces la lección es pensar en términos de ecosistemas. Tú tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, lo que haces bien, que eso no se va a acabar pasado mañana, ¿cierto? El fintech no se va a comer a los bancos, el insurtech no se va a comer a las aseguradoras. Sencillamente se está generando un nuevo ecosistema. Los ecosistemas típicamente incluso a veces sobreviven en paralelo durante mucho tiempo, pero ¿qué empieza a ocurrir? Pues que se empiezan a polinizar mutuamente y ni el uno va a seguir siendo lo que era, ni el otro va a seguir siendo lo que era. Entonces, no es que acaben, sino que se transforman en una cosa diferente y eso quiere decir que las aseguradoras definitivamente tienen que empezar a hacer cosas pequeñas o grandes dependiendo de los ecosistemas donde vivan, pero que estén, digamos, asociadas al tipo de cosas que están haciendo los insurtech. Un poquito de eso lo vamos a ver en nuestro tercer webinar, espero. Dimas nos dice, al mejorar nuestros procesos y estrategias de negocios, servicios y productos, para generar un diferencial que implemente esta transformación digital, ¿será que solo se va a dirigir a un perfil de consumidor específico o la cultura digital ya se ha maximizado en todos los perfiles? Está compleja la pregunta, voy a tratar de responderla con un caso práctico. De pronto eso da algunas luces porque no tengo una respuesta precisa. Uno de los primeros proyectos grandes que hicimos dentro de la Alianza Caoba fue para el grupo Nutresa, que ustedes saben que es consumo masivo, cualquier cantidad de productos alimenticios a nivel internacional, y ellos tradicionalmente, pues como toda empresa de consumo, han hecho segmentación de consumidores. Entonces la segmentación es la que le permite identificar agua. Entonces yo voy a vender este paquete o esta canastica a las amas de casa y este otro al joven deportista y este otro al millennial vegano, qué sé yo. Entonces yo empiezo a hacer esa segmentación de mis distintos consumidores y trato de generar productos específicamente para ellos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos y que no somos los únicos que lo estamos haciendo? Hipotetizar, ¿será que en el entorno digital hay otra segmentación de clientes? ¿Será que aparecen otro tipo de personas? ¿Será que aparecen otro tipo de consumidores? Y la respuesta es sí, justamente porque hicimos ese cambio de centrarse en un ecosistema de producción a un ecosistema de consumo. Entonces, en el ecosistema de producción, ¿cómo hago yo para segmentar a los clientes? Pues voy y le pregunto a las tiendas, voy y le pregunto a los hogares y hago encuestas y usted qué le gusta comprar y cuando compra esto, con qué otra cosa lo compra. Ese es entender el ecosistema de producción. Entender el ecosistema de consumo significa ahora vamos a mirar a los clientes, no según lo que compran, sino según otro tipo de cosas. Entonces lo que hicimos fue ir a mirar en Twitter estos clientes, por ejemplo, cuando están hablando de comida, ¿de qué más están hablando? ¿Están hablando de deporte? ¿Están hablando de política? ¿Están hablando de clima? ¿Están hablando de algunas cosas o preferencias culturales, regionales? Entonces lo que descubrimos fue que efectivamente los clientes segmentados en el entorno material de producción no eran los mismos que el del entorno digital. Y de hecho son los mismos. O sea, nosotros ya nos volvimos un poquito esquizofrénicos en ese sentido. Cuando yo materialmente en huesos y carne salgo al mundo, hago unas cosas. Cuando yo me meto al mundo aquí digital, hago otras cosas. Y eso quiere decir que cuando yo estoy caminando por ahí en la calle o en un supermercado, compro el producto A de Nutresa por la razón que sea, pero cuando estoy en Twitter con la posibilidad de usar Rappi y domicilios y Uber y qué sé yo, voy a hacer clic y voy a terminar comprando otras cosas. ¿Sí se entiende? Entonces, yo mismo empiezo como a desdoblarme en distintas personalidades. A veces son distintas simultáneamente, ¿cierto? Tengo distintas cuentas, de pronto una cuenta es más profesional, otra es más personal, otra es que no quiero decirles para qué es. Entonces, cada una de esas conduce a distintos comportamientos. Eso quiere decir que yo entender al cliente o entender a los consumidores es entender que estamos transformándonos también como seres humanos y que quizá nuestra noción de cliente o de consumidor pues está un poquito obsoleta.
Bueno, nos quedan 2 preguntas. Hugo Martínez nos dice, teniendo en cuenta que la transformación digital debe hacerse de forma integral, ¿consideras que esta transformación debería estar a partir de los datos y su respectivo análisis con el fin de marcar la ruta de cambio? Esa es una muy buena pregunta, que no sé muy bien cómo responder. Digamos que en el contexto de esta serie de charlas, yo diría que está bien hacer el énfasis sobre los datos, encontrar más que el énfasis en los datos, énfasis en las preguntas que nosotros queremos responder, o bien porque esas preguntas nos permiten operar mejor dentro de nuestro ecosistema de producción, o bien porque nos permiten entender mejor el ecosistema de consumo y generar nuevos productos y servicios. Y eso nos conduce entonces a decir, bueno, ¿y qué datos necesito yo para llevar eso a la práctica? Entonces podría ser que eso sea una buena estrategia. Sin embargo, eso no quita el que también pueda ser efectivo explorar tecnologías porque sí. Y eso puede sonar un poquito extraño, pero a veces funciona si yo lo hago de manera sistemática, rigurosa, transparente y creativa. Es, por ejemplo, decir, no voy a pensar en preguntas o en mis clientes o en mi negocio, voy a pensar, por ejemplo, en blockchain. ¿Qué es eso de blockchain? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo está usando? ¿Por qué lo están usando? ¿Qué le están sacando? Entonces no pienso en los datos, no pienso en mi negocio, pienso es en la tecnología. Esa tecnología que está saliendo, ¿por qué está hablando la gente de eso? ¿Por qué la gente está hablando de deep learning? ¿Eso para qué sirve? Entonces, ambas son, yo creo que legítimas, y se vuelven mucho más eficaces cuando empezamos entonces a encontrar esos caminos intermedios donde yo digo, ok, puedo usar estos datos y puedo usar estas tecnologías para capturar esos datos, procesarlos, predecirlos, qué sé yo, y eso pues me da mayor fuerza en mi estrategia de transformación. Pero no sé si eso significa empezar por el uno o por el otro. Y para terminar, nos dejan la siguiente pregunta. ¿Cómo alinear las transformaciones digitales con retos ambientales en un país donde la cultura o el entorno ecosistema no está tan marcado? Qué excelente pregunta. Eso es para otra charla que de hecho di hace poco, donde no estaba hablando de transformación digital, sino de qué debería ser la transformación digital. Y mi conclusión, que apunté apenas una pistica en términos de que esto debería contribuir a valor, a generación de valor y transformación social, pues está mucho más desarrollada justamente desde esa perspectiva de sostenibilidad. Desafortunadamente no hay mucho tiempo para desarrollarlo, pero yo estoy convencido de que esa es la vía. Y la sostenibilidad vista no solamente desde el punto de vista ambiental, sino, insisto, en esas otras dimensiones que yo había dicho. No tiene sentido que la cosa sea sostenible solo ambientalmente. Debe ser sostenible ambientalmente, económicamente, políticamente, culturalmente, tecnológicamente. Entonces, ese énfasis en sostenibilidad es crítico. Es el lenguaje de los ecosistemas, ¿cierto? De la sostenibilidad. Listo, Rafael. Yo creo que hemos finalizado. Muchísimas gracias. Esperamos poderlos ver en el próximo evento que tendremos. Fue un placer. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.